¿Dónde está el ubico? Podemos poner el video. Dice, Dios aún tiene planes contigo. Este video está en YouTube, a veces lo han puesto, quizás muchos ya lo han visto, pero para mí es uno de los videos más jocosos. Y yo digo, todos pasamos por estados de locura como este que van a ver ustedes. Si no tiene volumen está bien, porque no necesitas ni volumen para ver ese estado de locura. Ok, no sé si han visto este video. Esas personas de tercera edad haciendo balance ahí sobre un tronco. ¿Sí? Yo quiero que mi vejez sea así, ¿no es cierto? ¿Ustedes creen que es algo correcto o es algo loco? Hayan regresado, trabajar en equipo, dice. Eso no hacen las mujeres, solo los hombres, ¿no es verdad? En esa edad, ¿sí? Hay cosas locas que se hacen. Y es Dios aún tiene planes para ti, porque vamos a hablar de un hombre que tiene 85 años cuando escribe este pasaje, Josué. Josué capítulo 14, verso 6 en adelante. Los descendientes de Judá se acercaron a Josué en Gilgal. El kenicita Caleb, hijo de Jefoné, le pidió a Josué. Ahora, este es el señor que vamos a hablar en este día, es Caleb. Caleb es el kenicita. Los kenicitas eran de una región más o menos donde va a conquistar, pero los kenicitas, es decir, Caleb no era pura sangre judío. Ese es el concepto. Quizás su madre era judía de la tribu de Judá, pero en sí mismo Caleb no. ¿Sí? Y era conocido como el kenicita, como que dice, el macareño o el gonzanameño, ¿no es cierto? Esa era la idea. Y le dice, acuérdate de lo que el Señor le dijo a Moisés, hombre de Dios, respecto a ti y a mí en Cades Barnea. Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió desde Cades Barnea para explorar el país y con toda franqueza le informé de lo que vi. Mis compañeros de viaje, por el contrario, desanimaron a la gente y le infundieron temor, pero yo me mantuve fiel al Señor, mi Dios. Ese mismo día Moisés me hizo este juramento: la tierra que toquen tus pies será herencia tuya y de tus descendientes para siempre, porque fuiste fiel al Señor, mi Dios. Escucha bien, Caleb le está diciendo a Josué, acuérdate cuando fuimos tú y yo con 10 otros a explorar la tierra, y yo tenía 40 años entonces, y Dios me prometió ahí que me iba a dar parte de esta tierra. Tenía 40 años en ese entonces Caleb. ¿Sí? Y luego dice, verso 10, y ya han pasado 45 años desde que el Señor hizo la promesa por medio de Moisés. Mientras Israel peregrinaba por el desierto, aquí estoy, este día con mis 85 años. El Señor me ha mantenido con vida y todavía mantengo la misma fortaleza que tenía el día en que Moisés me envió. Para la batalla tengo las mismas energías que tenía entonces. Dame pues la región montañosa que el Señor me prometió en esa ocasión. Desde ese día, tú bien sabes que los anaquitas habitan ahí y que sus ciudades son enormes y fortificadas. Sin embargo, con la ayuda del Señor los expulsaré de ese territorio tal como Él ha prometido. Entonces Josué bendijo a Caleb y le dio por herencia el territorio de Hebrón. A partir de ese día, Hebrón ha pertenecido al kenicita Caleb, hijo de Jefoné, porque fue fiel al Señor, Dios de Israel. Hebrón se llamaba originalmente Kiriat Arba, porque Arba fue un importante antepasado de los anaquitas. Después de todo esto, el país se vio libre de guerras. Yo creo que la idea principal es, Caleb fue fiel a Dios sin importar la edad, y al final Dios cumple su promesa.
En el momento allá, Caleb fue fiel a Dios y Dios cumple su promesa. Entonces, ¿qué podemos aprender? Dios siempre cumple sus promesas. Nuestra responsabilidad es ser fieles a Dios. Ahí es donde titubeamos, ¿no es verdad? Dios siempre cumple sus promesas. Nuestra responsabilidad es ser fiel a Dios. Caleb nació en Egipto, según parece, porque ya tenía 40 años cuando fue a explorar la tierra. Nació siendo esclavo, murió siendo héroe. Entonces no estaba determinado su pasado de acuerdo a su condición como empezó. Terminó mejor de como empezó. Ahora, Dios aún tiene planes para ti y para mí. No importa la edad, Dios tiene planes para nosotros. Dios no ha terminado contigo, ¿sí? Es importante que nosotros podamos ver en este pasaje que la edad y medida del tiempo es importante para ver la cantidad de años. Y cuando él salió, entonces está diciendo que en esta tierra están los anaquitas. ¿Quiénes eran estos anaquitas? Eran gigantes. Génesis capítulo 6, no vamos a ir allá, pero eran estos gigantes enormes que vivían ahí. Y cuando fue Caleb y Josué, Caleb los vio a estos hombres enormes, ¿sí? Enormes. Sin embargo, dice que esa era la tierra por heredad. Es decir, Caleb no está viendo, y cuando regresa en el libro de Números, regresa y da el reporte, dice, sí, hay gigantes, pero son como ¿qué? Son como langostas delante del Señor. No tienen sentido delante del Señor, ¿sí? Ahora, Dios no ha terminado con Caleb, porque en esa región, y le cambia el nombre a Hebrón, ¿sí? Es importante eso. Era una zona montañosa, era tierra de maldad. Sin embargo, esas ciudades eran grandes y fortificadas. Caleb entiende que la edad no es un obstáculo, porque quizás yo estuviera diciendo, bueno, desde que llegó este asunto, no sé, creo que es de Inglaterra que viene la semana de 40 años, si alguien me puede ayudar. Creo que los ingleses fueron los que inventaron la semana laboral de 40 horas, ¿sí? Los ingleses, ¿no es cierto? Ellos inventaron, y de ahí casi se ha quedado un estándar. Antes de eso no había límite de tiempo en servir, pero entonces ahora incluso en nuestro país 40 horas es tiempo completo, 20 horas es medio tiempo y cosas así. Tiempo es importante respecto aquí. Y también edad de jubilación. Ahora nos están metiendo gol, y a los que estamos cerca de jubilarnos o a los que ya están jubilados, bueno, los que están jubilados creo que no tienen problema, ¿no es verdad? Pero cada vez nos están extendiendo más, porque dicen que estamos viviendo más, ¿no es verdad? Entonces, ya cuando lleguemos nos van a jubilar a los 80 años, cuando ya no hay nada que hacer, ¿sí? Porque el dinero se lo están gastando en otras cosas de lo que ahorramos y cosas así. Y este no es un problema de Ecuador, es un problema de todo el mundo, ¿sí? La seguridad social en todo el mundo está ahí, no tiene nada que ver con el sermón. Pero este Caleb tiene 85 años cuando llega aquí y le dice, dame lo que Dios me... La promesa era, todo lo que pisaren tus pies será herencia tuya y tus descendientes, porque fuiste fiel al Señor mi Dios. Caleb entiende que esa edad no es un obstáculo. Caleb entiende que los gigantes no son un obstáculo. Dios aún tenía planes para él. Dios aún tiene planes para ti. No importa la edad que tengas, no importa quizás lo que hayas pasado, Dios tiene planes para ti. No es que, bueno, yo ya no puedo hacer nada. No, Dios tiene planes para ti. Lo importante es saber cómo juego yo en medio de esos planes, ¿sí? Especialmente, por ejemplo, algunos de nosotros que hemos pasado por situaciones críticas de salud y el Señor te ha permitido seguir viviendo. Déjame decirte, nos da unos poquitos años más, porque Dios aún tiene planes para nosotros. No ha terminado con nosotros. Dios nos quiere seguir usando. Hay un hombre que me escribió esta semana porque en el mes de julio tengo que ir por unas 3 a 4 semanas a los Estados Unidos y no tengo vehículo, y él me escribe. Y es un hombre de unos 75, 80 años, y es de estos hombres que le gusta con la barba así, parece Santa Claus. Entonces,
El año pasado, hace 4 años, ya son 3 años más, hace 3 años, fuimos a un campamento con la iglesia de ellos allá, y entonces él tiene un bote, ¿sí? Porque le gusta pescar. Entonces dice, él lleva a ese campamento de la iglesia su bote. Y le digo, Randy, ¿qué es lo que tú haces? Dice, mi placer es ir donde están los campamentos de jóvenes con mi bote y subir a esos jóvenes para que aprendan a esquiar o llevarlos así. Se han seguido a la playa, se han subido a la bestia, ¿no es cierto? ¿Se han visto? Esa es una boya que va a toda velocidad y el bote y los muchachos van ahí. ¿Sí? Dice, no puedo predicar. Yo no soy bueno para predicar. ¿Sí? Pero mi trabajo es hacer que esos jóvenes que van al campamento cristiano se sientan a gusto haciendo cosas que quizás yo puedo proveer con mi bote. ¡Wow! Especialmente para una generación que a veces pensamos, y yo creo que eso es uno de nuestros errores en nuestra cultura en la iglesia. Y es un error, déjame decirle, hermanos, garrafal, porque nuestros adultos no están conectando con nuestros adolescentes. ¿Sí? Nuestros adultos no están conectando con nuestros adolescentes. Pensamos que solo necesitamos decirles lo que tienen que hacer, pero no estamos pasando tiempo con ellos o enseñándoles cosas que ellos pueden hacer. ¿Sí? Nuestras mujeres adultas podrían inventar un curso de cocina y decir, vamos a hacer nosotros, enseñarles a hacer galletas o pan o alberjas o arroz o seco de chivo, seco de pollo, lo que quiera, y que las adolescentes vengan ese día y aprendan a cocinar, ¿sí? O que aprendan a coser, o que aprendan a hacer alguna cosa, y que nuestros hombres, nuestros muchachos aprendan por lo menos a pintar bien alguna pared y cosas así. Estamos desconectados, no sé si se da cuenta, nuestra cultura es súper desconectada. Y de repente pensamos, ya le traigo aquí a mi joven para que me lo componga. ¿Sí? Y no estamos conectando, generacionalmente no estamos conectando. La Biblia habla mucho que las mujeres adultas deben enseñar a las más jóvenes. ¿Sí? No estamos conectando. Y déjame decirte, Dios no ha terminado contigo aún. ¿Sí? Dios no ha terminado contigo aún. Ahora, yo creo que en el caso de Caleb, Dios busca personas con carácter cristiano. En el verso 7 nosotros podemos ver que Caleb era sincero. Caleb no estaba pretendiendo nada. Caleb era muy sincero, era honesto. ¿Sí? Era íntegro. Y en el verso 8 dice que él fue fiel al Señor. Y en el verso 9 dice, porque fuiste fiel al Señor. Y en el verso 13 dice, porque fue fiel al Señor. Una de las características de ese hombre era que fue fiel a Dios. Fue un hombre fiel. Fue un hombre que sabía quién era Dios. Fue paciente. ¿Te imaginas? 45 años esperar. 45 años esperar. Wow. Recuerdo una hermana que dice, oiga pastor, dice, yo no sé cómo hacerle con mi marido que no es cristiano. Ya le pongo la radio, ya le pongo enlace, ya me compré todos los CDs de Jesús Adrián Romero y de Marcos Witt y no se convierte. Fue paciente, 45 años esperar. ¿Sí? Es increíble, porque siempre nosotros queremos, Dios, yo te pido, especialmente en el mundo instantáneo que vivimos hoy. ¿Sí se da cuenta que vivimos en el mundo instantáneo hoy? En mi tiempo mandábamos una carta por cooperativa Loja y supuestamente, estoy riendo porque la radio servía para eso. ¿Cuántos recuerdan con la radio? Radio Luz y Vida. Un mensaje para doña Marianita en el barrio Amable María del Cantón Calvas, que salga con 2 acémilas para que recoja tal cosa. Y yo decía, ¿y qué pasa si esa señora no escuchó la radio hoy día? ¿No es cierto? Se fregó. Mandabas una carta de aquí, no sé dónde,
Hasta que llegó el fax. ¿Se acuerdan del fax? Era increíble, el fax era una locura. Ahora el fax no es nada, ¿no es cierto? Todo es ya ni siquiera tienes que mandar. Solo la copias y lo subes desde tu casa. Desde mi teléfono puedo subirlo ahí. Es una cultura de lo instantáneo. ¿Cuántos antes que no teníamos microondas? ¿Se acuerdan cuando no teníamos microondas? ¿Cómo calientas el arroz? Ponle un poquito de agüita, ¿no es cierto? Y hasta que se caliente ahí. No, ahora todo es microondas, ¿no es cierto? Y eso es así. Entonces, pero este hombre tenía paciencia. 45 años esperando la promesa de Dios. Escucha bien, 45 años. En el Día de la Madre prediqué de Ruth. Y Ruth no vio el fruto de lo que ella hizo, pero confió en la promesa. Si tú eres fiel a Dios hoy, Dios te va a honrar. Y quizás tú no vas a ver todos esos frutos en el tiempo de tu vida. Tu trabajo y mi trabajo es ser fiel, es ser paciente. No es demandar que Dios haga las cosas instantáneamente. Caleb era el hombre de fe. Con la ayuda de Dios lo expulsaré. No dice yo, a pesar que dice tengo la fortaleza, pero dice con la ayuda de Dios los expulsaré. ¿Sí? No había negatividad en él. Es increíble. No hay ninguna vez que Caleb pone excusas. ¿Sí? No hay ninguna vez que en la vida de Caleb que él empieza a poner, bueno Dios, mira, tengo 85 años, quizás no soy yo, quizás es mi hija que recién le acabo de dar como esposo, este hombre, a lo mejor ellos van a conquistar la tierra. Caleb no pone excusas. Es un hombre que tiene fe. No había negatividad, podía ver lo que Dios iba a hacer, podía ver eso. Negatividad es algo horrible en nuestra vida. ¿No te ha pasado que de repente estás orando por alguien, que Dios te permita hablarle a alguien de ti, del Señor, ¿sí? Y de repente tú dices, ya te preparas y el rato que vas caminando para hablarle, el diablo viene y también y te habla y te dice, no hombre, ni se va a convertir. Y adrede haces todo esto. Y aquí Caleb es un hombre que veía, no veía a los gigantes, veía a Dios ahí, en medio de todas esas. ¿Cómo formó ese carácter Caleb? Déjame decirte, Dios va formando nuestro carácter de muchas formas. Dios permite y nos va poniendo experiencias en nuestra vida para mostrarnos que Él sigue siendo fiel. ¿Sí? Caleb cruzó el Jordán, cruzó el Mar Rojo, tuvo un buen reporte de la tierra. Caleb vio caer Jericó, vio caer Jai, ha visto las maravillas de Dios. Y eso va formando el carácter de Caleb. ¿Sí? Va formando el carácter de Caleb. Y Dios va formándonos, ¿sí? Para lo que Él tiene que hacer. Dios sabe. Yo hasta ahora yo no he visto, déjame decir, yo tengo más o menos como unos 28 años de haber sido ordenado pastor. Pero yo hasta ahora no he visto, quizás me falta fe, de que Dios diga, ok Leo, aquí hay $200,000 para que construyas una iglesia. Es más, cuando yo llegué aquí a Loja, hace 18, 19 años, yo fui con un pastor y le dije, mira, no tiene que pagarme, yo puedo empezar iglesias y después se las paso a usted. Y ese pastor me dijo, no, dijo, aquí lo que necesitamos es dinero. Y yo dije, no tengo dinero, ¿sí? Pero yo no he visto que Dios funcione así, ¿no es verdad? Porque entonces no sería fe. Hay gente que está diciendo, cuando yo gane $2,000, entonces voy a empezar a decir, no. Dios te va formando en el proceso. Dios va poniendo experiencias a tu lado al caminar en el proceso. ¿Sí? Dios no es que te trae y te dice, ok, escucha bien, todo. No. En el proceso Dios empieza a formarnos las experiencias. Dios muestra su fidelidad, provisión. Cuando Él hace eso, no es para nosotros sentirnos orgullosos, es para mostrarnos que la gloria es solo de Él. Mucho cuidado, porque a veces pensamos
Dios nos provee, Dios nos sorprende, Dios es generoso con nosotros y pensamos que la gloria es nuestra. No, la gloria es para el Señor, para que nuestra fe se sienta afianzada en Él. ¿Sí? Para eso es. Déjame decirte que estamos viviendo una generación increíblemente, y voy a decir esta palabra, analfabeta de Dios. ¿Sí? La semana pasada mi hija invitó 3 amigas a Catamayo. Entonces fuimos, yo era el chaperón, ¿no es cierto? Ahí ya se bañaron, comieron y de regreso una de ellas dice: oiga, don Leo, ¿y usted qué hace? Usted es el curita de la iglesia evangélica, ¿no es cierto? Entonces le digo, más o menos, ¿no es cierto? Venía manejando. Yo sí creo en Dios, dice una de ellas. Pero no me gusta eso de que yo hago lo que me da la gana y después voy y me arrepiento y ya Dios me perdona. Y estoy pensando, wow, todos esos conceptos que esta juventud de 15, 16 años tiene en su cabeza. ¿Sí? Y si al fin me muero, gente reza por mí, dice la otra, y ya me sacan del infierno y ya. Wow. ¿Te imaginas toda la teología que están teniendo en su mente? Tus hijos y mis hijos. Y lo conversan, no era una broma, ellos estaban expresando. Entonces yo dije, bueno, pero dice, imagínense incluso que a veces Dios es malo. Dice, porque yo la otra vez mi abuelita se enfermó, dice, y yo recé y mi abuelita se murió con el COVID. Dios es malo porque no responde siempre. Y yo dije, es como un papá, no siempre te va a dar todo lo que tú quieras. Pero no significa que la relación, por eso es que el evangelio es relacional. Esa relación vertical es más fuerte. Nuestra fe está tambaleando, hermanos. ¿Saben por qué? Porque nos gusta la música, nos gusta el show, nos gusta cosas así, nos gusta que venga alguien y nos diga así en el nombre de Jesús. ¿Sí? Pero no queremos creer en el Dios verdadero, en el Dios que nos sustenta, en el que pagó por mí en la cruz. Nuestra fe solo está por las circunstancias. Diosito, entonces si hago esto, tú me vas a hacer esto. ¿Sí? Déjame decirte, Caleb era un hombre de fe. 45 años esperando la gracia, la provisión de Dios. Caleb supo que su corazón tenía que ser formado para esa relación vertical con Dios. Fe con Dios no espera cosas instantáneas. Caleb sabía esperar. Esperar trae cansancio, hermanos. Cuando tú esperas, el que espera desespera, ¿no es verdad? Esperar es cansado. Pero este hombre tiene el valor, tiene el vigor para conquistar lo que debe hacer. Dios te prepara para cosas grandes, pero no es instantáneo. No es así. Él tiene que formar tu carácter. ¿Sí? Tiene que formar tu carácter. Tiene que saber, Dios, ¿es confiable esta persona o no? ¿Es confiable? ¿O su fe solo es por conveniencia? Caleb espera 45 años. En el Nuevo Testamento dice, no un neófito, no uno que recién se convierte. Tiene que ser formado, trabajado, sufrido. Sufrimiento era parte de eso. Moisés, por ejemplo. Moisés vivió 120 años, 40 en la casa de Faraón, 40 en el desierto y 40 guiando al pueblo de Israel. Entonces, por lo menos, ¿sí?, Dios trabajó con él 80 años para mostrarle en su carácter cómo debe depender él de Dios. Cómo Dios está trabajando en tu vida. Fe en Dios no espera cosas instantáneas. Fe no es recibir cosas instantáneas. Hay un pasaje cuando Dios está trabajando contigo, Salmo 92, me encanta, dice, aún en su vejez darán fruto, siempre estarán vigorosos y lozanos, para proclamar, el Señor es justo, Él es mi roca y en Él no hay injusticia.
Aún en su vejez, Dios sabe cómo vamos a terminar. Dios sabe de qué forma nos va a usar. ¿Sí? Dios sabe qué cosas necesita hacer en mi vida. Ahora, Dios es fiel a su promesa, ¿no es verdad? Esa parte es muy bonita. Porque Dios es fiel a su promesa, tal como Dios lo había prometido. Pero no sé si leíste aquí, hay muchas veces que repite, y Caleb fue fiel a Dios. Y Caleb fue fiel a Dios. Y Caleb fue fiel a Dios. ¿Somos fieles a Dios o no? Muchos dicen que cuando leemos el libro de los Proverbios, Proverbios es sabiduría, ¿no es verdad? ¿Sabiduría qué es? Sabiduría es cómo debo vivir hoy. Eso es sabiduría. ¿Okay? Sabiduría no es promesa. Sabiduría es cómo debo vivir hoy. ¿Y tú has leído en el libro de los Proverbios cuando habla de la adúltera? A lo mejor puedes aplicarlo a una mujer adúltera. Pero realmente muchos están llegando a la conclusión que no se trata solo de una mujer adúltera. Se trata de un estilo de vida en nosotros cuando nosotros no somos fieles a Dios. ¿Sí? Entonces, la sabiduría es ser fiel a Dios. Y de repente viene la adúltera, que es como el mundo quiere que vivamos, y nos presenta todas estas formas de vivir que nos hacen ser infieles a Dios en nuestra manera de vivir. Entonces, cuando leas la próxima vez Proverbios, piensa en ese nuevo paradigma de interpretar Proverbios. ¿Sí? Porque dice, la mujer infiel, mi marido no está hoy aquí y se ha ido, y dice, y el hombre viene como un ingenuo tonto y cae en sus redes. Para ser fiel, necesitas entender que el mundo te ofrece un montón de cosas para que caigas en sus redes. Pregunta a los de IX, ¿cómo el mundo engañó a la gente? No importa. Y lo disfrazaron con que es el Bitcoin, cuando no había Bitcoin. Era una pirámide. Y el mundo te engancha con un montón de cosas. Y el mundo te dice, es mejor tener placer sin sacrificio. Al fin ten placer, si tú no le haces daño a nadie, disfruta. Para ser fiel necesitas entender que el mundo tiene una sabiduría que no es la sabiduría de Dios. Y esa sabiduría del mundo nos lleva a la muerte. Jesús dijo, hay dos caminos, ¿no es cierto? El ancho y el estrecho. Y dice que Caleb fue fiel. Déjame decirte, el segundo en comando es el más peligroso en cualquier situación de liderazgo. Y este era el segundo en comando del pueblo de Israel. Sin embargo, esperó 45 años. El hombre era fiel, era leal, sabía qué esperar. Y Dios bendijo su fidelidad y le dio su herencia. Caleb en su fidelidad, cuando tú lees Josué, capítulo 17, dice que los descendientes de José, ¿sí?, no estaban contentos. ¿Sí? Y yo no sé si estamos entendiendo bien el libro de Josué, pero ellos entran a la tierra prometida y después que entran a la tierra prometida tienen que conquistar. Y ahora Caleb tiene que conquistar gigantes, montañas, lugares feos, tiene que trabajar la tierra, ya no hay maná del cielo, tiene que esforzarse y todo así. Si tú vienes a Cristo, no es que todo es fácil. Recién el Espíritu Santo empieza a sacar todos tus malos hábitos.
Empieza a sacar todo tu orgullo, toda tu vanagloria. Hay algunos que no pensamos así porque lo espiritualizamos todo. ¿Sabes cuál es la razón por qué te enojas cuando tu esposa no baja pronto al auto para venir a la iglesia? Porque es puro orgullo, pura vanagloria. Por eso te enojas. Entonces es más fácil decirle a Dios, tú cámbiala, tú haz esto, tú haz lo otro. En vez de reconocer, Dios, yo estoy lleno de orgullo, de pecado, de vanagloria. Trabaja conmigo. Estar en la tierra prometida no significa que va a llover oro y que nosotros estamos sentados diciéndole a Dios, esto es lo que tienes que trabajar en tu vida. Hay gigantes, hay montañas que cruzar, hay lugares que conquistar y tienes que saber esperar. Caleb confió en Dios, en su promesa. ¿Sí? Segunda de Timoteo 2:13 dice que, vamos a poner ese versículo. Segunda de Timoteo 2:13. Creo que está más fácil buscar en la Biblia que hallar allá arriba, ¿no es cierto? Ok, ahí está. Si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Está hablando aquí de que Caleb fue un hombre fiel. ¿Sí? Y el ejemplo más grande de fidelidad es Dios. Porque fidelidad es una decisión. Yo decidí serte fiel hasta la muerte. Dios decidió amarnos hasta llevarnos a su presencia. Absolutamente. Dios no está diciendo, escucha, como tú ya te estás portando mal, ya no voy a serte fiel. No, 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 no. Dios sigue siendo fiel. Porque muchas personas que experimentan hablando un poquito de infidelidad, dice, bueno, es que mi esposa o mi esposo ya no me hacía caso en la casa. Es que mi esposo o mi esposa no me atendía en la casa. Cosas así. Pero sabes una cosa, fidelidad no es una respuesta a lo que tu esposa o tu esposo hace. Fidelidad es una característica de tu carácter. Quiero que entiendas, es duro lo que estoy diciendo. Es tu carácter. No depende del otro. Es tu carácter. Dios es fiel sobre cualquier cosa. Y la fidelidad de Dios no depende de nuestros berrinches y de nuestras infidelidades ni cuando nos vamos con la sabiduría mundana. Él sigue siendo fiel. Amén. Así que si tú estás buscando la excusa de decir, soy infiel porque mi cónyuge es así, estás fuera de la teología bíblica. Dios es fiel a su promesa. ¿Sí? Dios cumple su promesa. Es increíble, ¿no es verdad? ¿Cuál es la mayor herencia que vamos a recibir? Es Jesucristo. No hay otra herencia. Él es la mayor herencia. ¿Sí? Él es todo para nosotros. La mayor herencia no es cuántos terrenos, casas, vehículos tenemos, porque después incluso nos morimos y toda la gente se pelea por eso, ¿no es verdad? La mejor herencia es Jesucristo, porque es lo que va eternamente. Ahora, terminando. ¿Dónde está? Esta es la que quería poner. Billy Graham dice que una de las mejores cruzadas que hizo, ya murió hace unos pocos años,
fue cuando tuvo 85 años de edad y predicó a 230,000 personas. Wow. Hay algunas preguntas que quiero que respondas. ¿Qué vas a hacer con el resto de tu vida? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a darle significado y propósito al resto de tu vida o no? ¿O vas a seguir viviendo centradamente solo en ti? Dios, dame esto, Dios, dame lo otro, Dios, ayúdame a cambiar la almohada de esponja por almohada de plumas. Dios, me río porque es ridículo, pero hay muchas de nuestras peticiones ridículas delante de Dios. Dios, ¿qué es lo que tú vas a hacer con el resto de mi vida? Dios, cómo me vas a seguir formando? ¿Qué planes tienes para mí? ¿Por qué vas a ser recordado? ¿Por qué vas a ser recordado? ¿Cómo la gente va a recordarse de ti? Y te voy a decir, nadie se acuerda de ti por cuánto dinero tuviste. La gente se acuerda de ti, te recuerda a ti por tu carácter como eras. Hace unos 10 años íbamos un día 8 de enero a visitar la tumba de mi padre. Y yo digo, voy a decir unas palabras a mis hermanos ahí. Y entonces empecé a escribir, ¿qué puedo decir de mi papá? Entonces tenía buen humor, era puntual, era perdonador, ¿sí? Era fiel. Yo no estaba viendo ahí, bueno, él fue licenciado, ¿no es cierto? Él fue así, no empiezas a ver esas cosas. No me acordaba que nosotros no tuvimos televisor hasta que yo tuve 17 años. ¿Te imaginas? ¿Por qué vas a ser recordado? ¿Por qué la gente va, cuando piensa en ti, qué va a decir de ti? ¿Cuál es el legado cuando ya te vayas marchado? ¿Qué dejaste? ¿Qué dejaste? ¿Cuál es el legado cuando ya Dios te llamó y vamos a su presencia? ¿Qué dejaste? Dios aún tiene planes para ti, déjame decirte. Y no depende de la edad. Dios sigue teniendo planes para ti. No tienes que ser predicador todos aquí. No todos tienen que ser la Madre Teresa de Calcuta aquí. Pero Dios tiene planes para ti. ¿Sí? Dios tiene planes para ti. ¿Qué es lo que Él quiere hacer contigo? Caleb es un ejemplo. Siempre lo que más me impresiona de su vida es su fidelidad durante 45 años. Estoy pensando, Dios, ¿yo se aguantaría una promesa 45 años? ¿Qué es lo que Dios tiene que hacer en nuestra vida? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida? Entonces, si Dios es fiel y cumple su promesa, nuestra responsabilidad es ser fieles a Él. Esa es tu responsabilidad. No te preocupes de las otras cosas. Tú sé fiel, deja que Dios haga el resto. Tú sé fiel, deja que Dios haga el resto. Es que mi pastor, usted no conoce mi cónyuge. Tú sé fiel, deja que Dios haga el resto. Es que usted no conoce a mi vecino. Tú sé fiel, deja que Dios haga el resto. Usted no conoce a mi jefe. Tú sé fiel, deja que Dios haga el resto. Porque tu responsabilidad es ser fiel. Deja que Él haga el resto. Quizás la promesa no la veas hoy. En la eternidad Dios la va a cumplir. ¿Sí?
Dios es fiel siempre. Él no puede negarse a sí mismo. Y otra cosa, Dios no es deudor de nadie, ¿no es verdad? Solo es una listita de las cosas que Dios te ha ayudado. Sí. Se te olvidan las quejas que has tenido, ¿no es verdad? Amén. Porque a veces parecemos un complejo de quejas, no sé, conoces una oficina de quejas, ¿no es verdad? Decía una señora una vez, pero usted sea fiel, es que usted no conoce a mi marido. Dije, pero Dios sí lo conoce. Usted sea fiel. Señor, te damos todo honor y toda gloria.